Bien, entonces en cuanto a la teología sistemática habíamos arrancado en cuanto a dos partes, ¿no? Sabemos que parte de la teología sistemática hay muchas ramas, ya lo conocen, la eclesiología, la angeliología, lo que vamos a ver ahorita es la antropología, martiología, eclesiología y un montón de logías, ¿no? que tiene que ver con el estudio, ¿no? Entonces hay un montón. Pero de todo ese montón vamos a ver solamente dos, que ya los vimos, que tiene que ver con la antropología y la martiología. La eclesiología es algo que también lo vivimos y lo hemos visto en varias maneras. Por ejemplo, cuando pasamos por el curso de membresía, vas a ver muchas áreas en cuanto a la eclesiología, puntualmente ahí, para integrarnos a la membresía. Entonces es una materia muy buena y muy interesante, porque eso lo lleva mucho a la práctica, a lo que tú vives tú, tu diario vivir, ¿no? Tu vida de santidad, tu vida de comunión en cuerpo, tu vida en cuanto a la rendición de cuentas, tu vida de oración, tu vida de adoración y un montón de aspectos, ¿no? Y también estas áreas, ¿no? Como la antropología, la martiología y otras áreas más, ¿no? Entonces decíamos que antropología se dividía de dos partes o de dos palabras griegas que significa antropos y el otro de logos. Antropos tiene que ver con el hombre y logos tiene que ver con estudio o un discurso. Entonces, si lo digo de manera literal, tiene que ver el estudio o el discurso acerca del hombre. Pero si lo transformo de manera teológica, sería que la antropología lo que hace es busca analizar, busca aprender lo que Dios quiere decir acerca del ser humano en cuanto a su creación, cómo fue formado, cómo fue creado, y por otro lado, cómo este hombre también es integrado o también tiene parte o origen pecador, un origen pecaminoso, y también parte al siguiente punto en cuanto a la redención, cómo este hombre también es regenerado, redimido por la gracia redentora de Dios, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la antropología, tendría que ver con eso. La antropología bíblica busca analizar y aprender lo que Dios quiere decir acerca del hombre en estas tres etapas: la creación, su estado pecaminoso y su estado de redención. También decíamos que parte de la antropología tiene que ver con el origen del hombre, cómo Dios lo determinó, cómo Dios decidió determinar al hombre. Y vimos varias cosas, ¿no? Vimos el primer día, cómo fueron creadas las cosas, Génesis 1, ahí vieron día 1, día 2, día 3, día 4 y así siguen, ¿no? Entonces hasta que llega el momento donde Dios decide crear al hombre. Así que ahí acompáñenme a Génesis, Génesis capítulo 1, y que alguno me haga la lectura del versículo 26 al 28. Génesis 1, 26 al 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra semejanza, conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y os bendijo Dios, y dijo: multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgad, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Muy bien, cuando vamos al libro de Génesis, o así determinado el libro de los comienzos, vas a ver muchos aspectos en cuanto a esta área de cómo Dios comenzó a crear día por día, ¿no? Entonces, en medio de todos esos días, vas a ver cómo ya Dios determina, o ves ahí la comunicación, ¿no? La charla ahí entre las dos deidades, decidiendo crear, ¿no? A un ser superior, a un ser mayor que todo lo creado. Entonces tiene esta determinación, ¿no? Imagen y semejanza de Dios. Y tiene que ver con esto, con un término hebreo que significa imago Dei, que tiene que ver con una sombra, tiene el sentido de una sombra. Entonces, cuando miras la imagen y semejanza de Dios, tienes que entender esto, ¿no? El ser humano es una sombra de Dios, no es igual a Dios en todos los aspectos, pero sí puede ser una sombra de Dios, ¿no?
Entonces, para entender un poquito más en cuanto a este aspecto de imagen y semejanza de Dios, lo podemos dividir de esta manera, ¿no? Cuando hablamos de la imagen, lo puedes tomar de esta manera, como una representación. El hombre es una representación de Dios, porque sabemos, Dios es espíritu y no es de manera visible. No es que lo podemos ver nosotros con nuestros propios ojos, porque Dios es espíritu, ¿no? Entonces, porque Dios es espíritu, el hombre toma ese papel de representarlo acá en esta tierra, ¿no? Entonces Dios hace el hombre en su imagen para representarlo en este mundo creado. Por así decirlo, el mundo es su reinado, es su monarquía, o sea, tiene que ver con este aspecto, ¿no? Él representa como esa autoridad en medio de todas las cosas que Él creó. Cuando ves el inicio vas a ver la creación de los animales, los peces, las aves y un montón de cosas, ¿no? Entonces, cuando miras la imagen de Dios, vas a ver que el hombre lo que hace es representar ese estado de autoridad por sobre encima de todas las cosas, ¿no? No es que los animales son, por así decirlo, mayor que nosotros, ¿no? Un perro dándote órdenes, ¿lo viste? No. O un gato, o un ave, no sé, al menos la que habla, ¿no? Pero, o sea, por naturaleza es esto, ¿no? El hombre toma esa representación de Dios en esta imagen, ¿no? Que tiene similitud a lo que es semejanza, que tiene que ver con, la semejanza tiene que ver con este sentir, con la capacidad de poder pensar, con la capacidad de poder decidir, de razonar, incluso de crear. Por ejemplo, las cosas que hoy podemos ver, o sea, la tecnología es algo que fue creando el hombre, pero obviamente por pieza principal que es Dios, el hombre lo fue descubriendo y así tiene en cierto sentido capacidad de crear, ¿no? Por ejemplo, hasta llegar a esta hoja de un árbol pasó varios procesos que el hombre lo hizo, ¿no? Entonces tiene en ese sentir semejanza de Dios con esa capacidad incluso de poder crear las cosas, ¿no? Entonces cuando unes estas dos palabras, el apunte dice, imagen y semejanza de Dios, el hombre es creado como un rey e hijo y él se pone en relación con Dios. El hombre ahora está posicionado y equipado para gobernar y dominar la tierra en el nombre de Dios. Estoy yendo por varias páginas, no es como que una página específica, porque estamos haciendo un recuento de todo lo que ya hemos visto, solamente para recordar, ¿no? Y el fin era que podamos ir viendo cómo el Señor actuó a lo largo de la historia y cómo eso también repercute en nuestras vidas hoy en el presente, ¿no? Ver estos ámbitos de la antropología, ver cómo eso también lo puedes aplicar, ¿no?, a tu vida, de decir, es esta la forma en la cual Dios me creó, es esta la forma en la cual Dios determinó que yo sea y cuánto de eso yo debo valorarlo hoy, ¿no? Y vivir para sus propósitos, ¿no? Entonces, ver cada una de esas cosas es muy interesante y muy bueno, ¿no? Entonces, también dice, esto distingue al hombre de las demás criaturas porque solo con los humanos se utilizó estas expresiones de imago Dei. En ningún lugar dijo, voy a crear a los animales a imagen y semejanza, o al mar, lo que sea, sino el único fue al hombre, al ser humano. Al hombre y la mujer, ¿no? Tiene que ver con este término, ¿no? Imago Dei, que es creado a imagen y semejanza, ¿no? También otras de las cosas que podíamos ver es que una de las cosas que otra características de esta imagen que tenemos de Dios tiene que ver con esto, ¿no? Con el estado de volitivamente, que tiene que ver con que el hombre tiene la voluntad o la habilidad para poder seleccionar o elegir varias cosas, ¿no? Por ejemplo, esto lo que separa de los animales, ahí lo que pasó en Génesis 1 y Génesis 2, ¿no? Las criaturas no tienen esta voluntad, ¿no?, de poder seleccionar las cosas, ¿no? Es diferente a lo que nosotros tenemos, o el intelecto, ¿no? Esta es otra de las cosas que nos hace diferentes a un ser animal, ¿no? Entonces nosotros tenemos la capacidad de poder pensar, tenemos el intelecto, ¿no? Eso es lo que nos hace diferente, y las emociones, es otra de las cosas que nos hace diferentes a los demás, ¿no? Como la capacidad de sentir amor, la capacidad de tener alegría, la capacidad de tener miedo, la capacidad de tener tristeza, todas esas cosas que en cierta parte nos transforma o nos hace ver como una persona, ¿no? Como una persona. Entonces tiene que ver con estos aspectos. Estas son las áreas que nos hacen diferente a las demás cosas que Dios creó.
las demás criaturas son diferentes en todos estos sentidos. Ellos no tienen estas capacidades que nosotros sí podemos tener, ¿no? Y esto es lo que nos caracteriza como seres humanos. Y esto es lo hermoso, ¿no? Como el Señor, incluso en medio de todas esas situaciones, en medio de toda esa creación, Él decide hacernos nosotros a su imagen y semejanza. Entonces, cuando miras y cuando reflexionas en cuanto a estas áreas, te das cuenta cuánto valor tiene Dios por cada persona, que por eso al final, ¿no?, determina querer salvarlos, incluso en medio de toda la desobediencia que hubo. Varias áreas de misericordia que tuvo Dios, que incluso envía a alguien para poder redimirlo, ¿no? Entonces ves varias áreas del amor de Dios. ¿Por qué? Porque somos una creación preciada para Dios. Si somos hechos a imagen y semejanza de Dios, somos lo más preciado para Dios, ¿no? Otra de las cosas que también nos distingue, nos diferencia de las criaturas, es que el hombre está equipado para poder participar en relaciones con Dios y también con otras personas. O sea, la capacidad de poder relacionarme unos con otros, ese es un privilegio de parte de Dios. El poder relacionarme yo con Dios, o sea, también es parte del privilegio que el Señor me hace como imagen y semejanza. Cuando soy un hijo de Dios, puedo ir a la Escritura, puedo ir a conocerle, aprender mucho más acerca de mi Dios, ¿no? Entonces, eso es lo bueno de lo que el Señor nos da, ¿no? La capacidad de poder relacionarme, de poder relacionar con ustedes como hijos de Dios, como hermanos. Tenemos la capacidad, la habilidad, y es todo proporcionado por Dios. No viene de otra cosa, sino solamente por Dios. Y esto es lo que nos hace diferentes a otras cosas, ¿no? También decíamos que la imagen de Dios está relacionada con la tarea del hombre, el de ejercer dominio y sojuzgar, que lo menciona ahí en el versículo de Génesis capítulo 1, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, ¿no? Entonces tiene que ver con estos dos términos: ejercer dominio y sojuzgar la tierra en el nombre de Dios, ¿no? Entonces, cuando habla de ejercer dominio, viene del término hebreo que significa rada, que significa ejercer dominio, reinar, gobernar. Ahí hay un pasaje de Salmos 110, alguien que me ayude leyendo Salmos 110, versículos 1 y 2. Aquí se va a reflejar este término acerca del dominio que el ser humano tiene, o que Dios determina dar al ser humano. Salmos 110, versículos del 1 al 2. Que lo encuentre lo puede leer. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará de Sión la vara de tu poder. Hay una frasita más. Domina. Domina en medio de tus enemigos. Entonces tiene este sentido de dominar, ¿no? Domina en medio de tus enemigos. Esa es la capacidad de poder ejercer dominio. Entonces el hombre, creado a imagen de Dios, tiene también esa capacidad de poder ejercer dominio como un representante de Dios acá en la tierra, de manera visible, ¿no? Por encima de toda la creación. También viene del término hebreo kabash, que significa sojuzgar, someter, llevar a la criatura a una manera contundente. Ahí en 2 de Samuel 8:11, alguien que me ayude leyendo 2 de Samuel 8:11, va a usar también acá este término de someter. Segunda de Samuel. Los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado en todas las naciones que había sometido. ¿No? Tiene este sentir de alguien que ejerce dominio sobre otra cosa, ¿no? Entonces algo que tiene todo, por así decirlo, bajo sus pies. Hay alguien superior que
que está teniendo dominio sobre todas las cosas y es alguien que literalmente tiene poder por sobre ellos, ¿no? Y un gran ejemplo lo vas a ver ahí en Génesis capítulo 2, versículos del 19 al 20, cómo Dios determina esta parte de la tarea para el ser humano como aquella persona que tiene autoridad, que tiene dominio y que tiene las cosas o las criaturas sometidas bajo sus pies, por así decirlo, ¿no? Entonces, en Génesis 2, 19, alguien que me ayude leyendo, Génesis 2, 19 y 20. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a todas las bestias y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Muy bien, aquí no ves a Adán tomando la iniciativa como una manera orgullosa, yo voy a poner el nombre, no. Lo que está diciendo es que Dios mismo trajo a Adán. ¿Ves la intencionalidad de Dios mismo delegando esta autoridad? Porque Él es creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces tiene este sentido, ¿no? Es la misma autoridad, Dios delegándola o dándola a Adán para que Él pueda nombrar a cada uno de los animales, a las criaturas, todo lo que había creado en los días anteriores, los dejó a Adán para que Adán sea aquel hombre responsable que comience a delegar cada uno por nombre. Entonces, es esta autoridad, ¿no? Él tiene esta autoridad de parte de Dios porque es un representante de Dios acá en la tierra. Entonces, él tiene la capacidad de poder ejercer dominio y poder someter, ¿no?, a las demás criaturas. Entonces, tiene todo ese sentido. Y es esta la manera en la cual el ser humano ha sido creado. Es creado, ¿no? Es desde este principio, ¿no? Y lo ves ahí en el libro de Génesis, la autoridad delegada. Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y tiene que ver con todos estos términos, ¿no? Y es muy impresionante porque te da a ver y analizar cuánto de todo eso es aplicado a mi vida, ¿no? Como imagen y semejanza de Dios. Soy creado como una criatura superior, ¿no? Y lo charlaron, ¿no? Las dos personas de la deidad diciendo, hagamos al hombre a imagen y semejanza, ¿no? Y tiene que ver en todos estos sentidos. La autoridad, el ejercer dominio, la capacidad de pensar, la capacidad de razonar, la capacidad de tener voluntad, emociones, intelecto, todas esas áreas que nos distinguen literalmente de las demás cosas creadas. Y este es un privilegio. Esto es lo que nos hace a nosotros como seres humanos privilegiados de parte de Dios. Y lo ves desde el comienzo, desde el principio. También otra de las cosas que puedes ver es en cuanto a la naturaleza del hombre, de cómo Dios lo diseñó. Dios lo diseñó, bueno, aquí dice un término hebreo, basar, que tiene que ver con la carne, que tiene que ver con esta estructura en la cual nosotros somos creados con algo material, o sea, nuestro cuerpo físico, lo que mantiene, digamos, el esqueleto, que serían los huesos, y nuestra carne, ¿no? Tiene que ver con eso también. Esa es una forma en la cual Dios nos creó. También nos creó con un alma, que tiene que ver con un término hebreo nefesh, que tiene que ver con algo inmaterial, algo que no es palpable. Otros lo mencionan como al alma, como el principio que da vida, y lo ves esto en diferencia a los animales. Los animales no tienen alma, no es que se reencarnan en otra cosa. No sé, cuando había enseñado esto me acuerdo que le decía que una vez me pasó algo chistoso al ver en una película donde veías que un perro se moría y después reencarnaba en otro perro y iba en busca del dueño, se moría ese perro, nuevamente iba en otro perro diferente, y era chistoso porque a veces era un caniche chiquito o era un Rottweiler o era más rara la película, y hablaba mucho en cuanto a ese aspecto, ¿no? Como si el perro tuviera alma, pudiera entender y se reencarna en otro cuerpo y va en busca de su dueño. Llega a su dueño, se muere y nuevamente comienza. Pero no, esa es la diferencia que nos hace a un animal. Somos totalmente diferentes. Pero el alma es lo que da vida al cuerpo. Y el siguiente tiene que ver con otra forma en la cual somos estructurados nosotros como seres humanos, es por el espíritu. Eso tiene que ver más con lo proporcionado o lo asociado con Dios, que tiene que ver con todos esos aspectos. Viene de la palabra hebrea ruach,
que significa viento, aliento, transitoriedad, volición, disposición, temperamento, espíritu y espíritu, ¿no? Tiene que ver con esto. Todo lo proporcionado o lo asociado con Dios tiene que ver con esta parte del espíritu. También esta parte del espíritu tiene que ver con como aquel espíritu que otorga poder para poder servir al Señor, ¿no? También tiene que ver con eso, ¿no? Tiene referencias divinas. Esta parte del espíritu también tiene que ver con esa capacidad que te da el espíritu para que en tu carne o en tu cuerpo puedas tú, si decides, por así decirlo, confiar en el Señor, poder tener esta fuerza, esta confianza que está completamente en Dios. Entonces, el cuerpo es lo que nosotros tenemos, el alma es lo que da vida para que podamos movernos, socializar un montón de cosas, pero el espíritu es lo que ayuda a que tú, en confianza a Dios, puedas tener este poder para realmente ir en una confianza segura y permanecer firme, ¿no? Ya sea en tus luchas, ya sea en varias cosas, ¿no? Pero esto tiene que ver más con algo asociado directamente a Dios. También otra de las cosas tiene que ver con el corazón. El corazón es aquella parte del hombre que tiene voluntad, es la que toma las decisiones, la que piensa, la que conoce, la que juzga entre el bien y el mal. Entonces tiene que ver con eso, ¿no? Y hay varios pasajes que te va a mencionar en cuanto al corazón, ¿no? Y es muy expresivo, ¿no? Como de dónde nace todas las cosas, sale de nuestros corazones, ¿no? Entonces es el corazón, el punto principal. También es un área muy característico del ser humano. Los huesos, los riñones, el vientre o las entrañas, tiene que ver con todas esas cosas en las cuales el hombre es creado. También otra de las cosas para poder recalcar es que el hombre en su naturaleza es un hombre que ha sido creado con todas estas características diferentes a las que ves en otras cosas, ¿no? Como los animales, las cosas creadas que ves, o ya sea un árbol, o ya sea la vegetación, un montón de esas cosas, vas a ver que el hombre es totalmente diferente, ¿no? Luego pasamos al término de cómo Dios decidió o Dios delegó que el hombre viva de esta manera, ¿no? ¿Cuál es el propósito después de que Dios decidió dar a Adán, Eva, ¿no? Y tiene que ver con esto, con el género y la procreación. Y es que el propósito de Dios que tenía para la relación de hombre y mujer en el matrimonio es para que ellos puedan engendrar hijos, ¿no? Por eso el término, Génesis 1:28, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque en medio de la procreación o en medio de la engendración, lo que va a surgir es esta promesa, esta esperanza que ya había dicho en Génesis 3:15, cuando ya se había integrado el pecado, Adán y Eva habían caído en este proceso de desobediencia, ya el pecado estaba intacto en sus corazones. Entonces, una de las cosas que iba a pasar por medio de la engendración es que iban a ser este Salvador. Entonces, parte del propósito de por qué Dios dejó a Adán y Eva es para que esto, para que fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y es interesante porque no solamente se repite acá, sino que cuando pasa el diluvio, muere gran parte de la humanidad. Y nuevamente como si iniciaras a los comienzos. ¿Y qué le dice Dios a Noé? ¿No? Las mismas palabras, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Tiene este mismo sentido. Entonces, Dios tiene eso establecido dentro del matrimonio, ¿no? Porque esa era la forma. Iban a ser el Salvador quien iba a restaurar toda la creación que estaba en caída, estaba en maldición, como lo vemos más adelante, ¿no? Entonces tiene que ver con todos estos términos. También una de las cosas que podemos ver también de cómo el hombre es creado es que el ser humano, desde que es un bebé, también tiene estas características de persona, ¿no? Entonces decíamos que una persona que aborta, por así decirlo, o que decide abusar, ¿no?, este proceso de abortamiento, está matando ya a una persona, porque ya desde como decía, ¿no?, acá el autor, cuando se unen esos cromosomas, no sé mucho de ciencia,
pero cuando se unan esos cromosomas y comienzan a interactuar, ya hay vida dentro del vientre de la mujer. Entonces, cuando uno decide, viendo todo eso, no sé, aprobar el aborto y todo eso, entonces, literal, estás matando ya a una persona, porque ya hay vida ahí. Entonces, esto es lo que significa, ¿no? También parte de todo eso, hay vida. Otra de las cosas que veíamos también es que la caída del hombre, como la palabra de Dios lo ha revelado, y eso lo vemos ahí en Génesis 3, así que ahora nos vamos a apuntar mucho más al pasaje principal, que va a ser Génesis capítulo 3. Esta es una narrativa muy, muy importante de la que menciona Moisés en cuanto a esta realidad del ser humano y cómo el pecado es integrado también, ¿no? Muchos mencionan que hay un pequeño lapso de tiempo en el que se menciona esta parte de donde inicia la serpiente, como la más astuta, que sería Satanás, y entre el lapso de la creación, dicen que ese punto medio del lapso es donde pasó esto que pasó en el cielo, ¿no? Lo que podemos ver en el libro de Isaías, como la caída de Lucifer, Satanás, el diablo, como le quieras decir, ¿no? Entonces muchos mencionan que fue ahí en ese lapso donde comenzó ahí, el pecado ahí en el cielo, por así decirlo, con Satanás, y después pasó esto, ¿no? Cuando ya Satanás toma la forma de la serpiente, ¿no? Y comienza a tentar a Eva, y después en desobediencia también cae lo que es Adán. Entonces, la serpiente es una serpiente real que es usada por Satanás para poder tentar. Es real, Satanás usó el cuerpo real de una serpiente, porque después cuando juzga, vas a ver que juzga a una serpiente física, ¿no? Entonces, no es que solamente tomó una forma de una serpiente, sino que tomó a una serpiente física, ¿no? Y la usó para poder tentar a Eva, para poder acercarse a Eva y comenzar a usar todos los diálogos con el fin de inculcar un engaño en su corazón y desobedeciera, ¿no?, al mandato que Dios había dicho. Entonces, hay un mandato para Adán que está en el 16 y 17 del Génesis capítulo 2. Dice Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día de que de él comieres, ciertamente morirás, ¿no? Este es el mandato, en primer lugar, el mandato delegado por Dios. Dice: de todos los árboles podrás comer, excepto del conocimiento de bien y mal. Entonces, esto es lo que debía tener presente, ¿no?, Adán siempre, ¿no? Porque este era el mandato original que Dios había determinado para que él obedeciera, Pero es interesante porque cuando vas a ver el diálogo que tiene Eva ya con esta serpiente, ya dialogando, ¿no?, ya la serpiente comenzando a tentar a Eva, vas a ver que Eva lo que hace es agregar una cosita más: ni le tocaréis, ¿no? Y esto lo que está haciendo, o está marcando una expresión, es que Adán lo que hizo es decirle eso a Eva con el fin de exponer aún más la advertencia de acerca de ese árbol, ¿no? Entonces, Eva lo entendía muy bien, pero el tentador, sería Satanás, él fue muy astuto, ¿no? Por eso dice que la serpiente fue mucho más astuta que todos los animales. Fue muy astuto porque comenzó a indagar con un montón de cuestiones, preguntas, con el fin de engañar el corazón de esta mujer, Eva. Entonces, como consecuencia, entró el pecado ahí en Génesis 3, cuando comienza la desobediencia. Entonces, ahí lo que pasó en el jardín del Edén, se surgió o pasó lo que significa, lo que le decimos, ¿no?, el pecado original, lo que pasó ahí con Adán, y esos efectos tienen sus efectos hasta hoy en el presente. Una de las cartas muy referentes a esta son la carta de los Romanos, ¿no?, donde Pablo menciona mucho acerca de eso, de cómo el pecado fue integrado al ser humano por medio de un hombre. Entonces, por medio de este hombre, todos nosotros quedamos infectados por este pecado, pero a la misma vez, cuando viene el segundo Adán,
todos vamos a ser vivificados, todos vamos a ser redimidos. Entonces tiene este sentido, ¿no? Pero el pecado original surgió acá, en Génesis 3, cuando ves en el huerto del Edén. También vimos que como resultado también parte del castigo sería la muerte, surgió la muerte. Antes ellos podían vivir eternamente cuando comían este fruto del árbol de la vida, entonces ellos no podían morir. Entonces parte de la gracia y misericordia de Dios es sacarlos del huerto para que ellos puedan morir. Entonces incluso la muerte lo veíamos como algo bueno, ¿no? Porque si ellos vivieran eternamente, vivían con este estado pecaminoso de maldición, ¿no? Entonces no hubiese habido esta redención que se produce después de que ya Dios determina dar a un Salvador por medio de la procreación, por medio del engendramiento. Entonces tiene este sentido, ¿no? La muerte incluso es una bendición, porque puede morir y puede ser regenerado con un cuerpo restaurado, y puede, cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, entonces tiene esta posibilidad, ¿no? De poder ser una nueva persona, ¿no? Entonces tiene esta posibilidad. Entonces la muerte en parte es parte de la misericordia de Dios, pero a la misma vez es parte de lo que pasó por el sufrimiento del pecado. La separación que se ve por medio de la desobediencia de Adán y Eva es esta separación, no, cuando habla de la muerte o que moriréis, no habla de una muerte física, sino habla de una muerte espiritual. Por medio del pecado ya comienza la separación, comienza a ver esa separación total de Dios y el hombre, ¿no? Ya el hombre ya pierde todo ese sentir que antes tenía, esa posibilidad de estar muy cerca de Dios, comunicarse de esta manera. Ahora era diferente porque lo que había es pecado en la vida de esta persona. Entonces, como vemos, Dios es 3 veces santo, como él menciona en el libro de Isaías, él es santo, 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 ¿no? Incluso en medio de esto, el pecado no podía integrarse en una comunicación con Dios. Entonces, por medio de la desobediencia, hubo esa separación. Moriréis en ese sentido. Hubo una separación espiritual entre el hombre y Dios. Entonces también parte de esta separación se demuestra en una separación eterna. ¿Por qué? Porque los que no son redimidos o los que no creen en el Evangelio, tristemente ellos van a tener esa separación eterna con Dios. Ellos van a ser un día, como lo dice el libro de Apocalipsis, lanzados al lago de fuego y van a estar habitando con el maligno, ¿no? Entonces eso es diferente a nosotros. Si somos hijos de Dios, si somos redimidos, entonces es esta la seguridad. Nosotros un día, ahorita estamos separados, toda la humanidad, o antes que nosotros, el Señor en su gracia nos decida creer, todos estábamos separados, necesitábamos ser restaurados nuevamente, porque ya antes teníamos una comunicación con Dios. Entonces todo ser humano necesita ser restaurado en esa comunicación. Entonces tiene todo este sentido, porque solamente somos separados. Entonces la persona que por su gracia cree en el Evangelio es restaurado en esta comunión con Dios. Y un pasaje clave de eso es lo que ves ahí en Primera de Juan, cuando Juan dice, bueno, ahí había muchas filosofías, había mucho pensamiento de los gnosticismos, donde mencionaban, había personas que decían, no, como Jesucristo viene de un cuerpo, entonces y el cuerpo es pecaminoso, entonces no puedes haber sido, no podría haber tomado un cuerpo, ¿no?, que tiene pecado. Entonces es ilógico pensar eso. Entonces Juan le dice, mira, este verbo de vida que hemos visto, hemos oído, hemos palpado, es Jesucristo, es Dios mismo, ¿no? Entonces, por medio de él que nosotros somos integrados en una comunión con el Padre, y no solamente eso, somos integrados en una comunión unos con otros, ¿no? Entonces ahí vas a ver el versículo 1, es bastante específico. Este verbo de vida es aquella persona que nos restaura en una comunión nuevamente con Dios. Entonces, esta separación o esta muerte espiritual puede ser restaurado por medio de este verbo de vida, por medio de la persona de Jesucristo. Entonces, es esto interesante, ¿no?, cómo pasó y surgió de esta manera. Entonces, toda esta parte es parte de la antropología, viendo desde sus primeras etapas qué significaba antropología, el hombre, el estudio del hombre, lo que Dios dice acerca del hombre, comenzando desde Génesis, que tiene que ver con, Génesis, los primeros capítulos, que tiene que ver con cómo el hombre fue creado,
el surgimiento del pecado dentro de la vida del hombre y también con lo que vimos ahorita al final, la posibilidad de ser restaurados en una comunión con Dios por medio de Cristo. Entonces, todos estos aspectos son reales y son verdaderos, y es eso lo que lo aplicas tal vez hoy a tu vida, ¿no? Porque todo eso surgió de la misma manera. Fuimos creados por Dios, en la antigüedad pasábamos por el pecado, pero ahora tenemos esta esperanza de poder ser restaurados en una comunión con Dios, ¿no? Entonces todos estos aspectos son muy interesantes para poder entender y comprender en cuanto a la antropología, ¿no? Entonces, esto solamente es parte, este es un resumen de todo lo que ya vieron, pero cuando lo profundizan es hermoso ver cuánto de Dios decidió que nosotros seamos, ¿no? O sea, imagen y semejanza de Dios. Ya desde ahí parte la misericordia o el amor intencional que tiene Dios hacia nosotros, ¿no? Y muchas de las veces tal vez si no hubieses pasado por esto o no lo hubieses visto de esta manera, ni te dabas cuenta de la creación hermosa que eres, un hombre o una mujer, que el hombre decidió crearte tal y como sos, ¿no? Entonces, con el fin que dice Efesios, para llevar para la alabanza de su gloria. Ese es el fin de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, es esta la grandeza con la que el Señor nos creó. Es esta la grandeza, el privilegio, la gracia de Dios, que Dios decidió hacernos a cada uno superiores, tener todas estas áreas, ¿no? Superior a las demás cosas, y quiere que seamos para la alabanza de su gloria. Todos están llevando alabanza para la gloria de Dios, ¿no? Incluso los animales, cuando están cantando, las plantas, cuando están haciendo estado de fotosíntesis y un montón de cosas, todos llevan gloria a Dios. Y nosotros también debemos llevarle gloria a Dios, ¿no? Entonces ese es el fin. Todas las cosas creadas deben llevarle gloria a Dios. Entonces es esta es la manera en la que Dios nos creó a cada uno de nosotros, para ese mismo propósito, para llevarle gloria y honra a Él, ¿no? Pero hay un problema, y es el pecado. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente punto. La unidad 2, la martiología. La martiología tiene que ver con el griego amartía, que significa errar en el blanco, y logía, que significa el estudio, ¿no? Cuando hablamos de martiología, errar en el blanco tiene el sentido, se puede ilustrar de esta manera. Lo había mencionado en la reunión casera. Se puede ilustrar de la manera en la que un guerrero lo que hace es tirar su lanza y le erra. En vez de darle al enemigo, le pasó por al lado. Entonces ya le erró en el blanco, ¿no? Entonces no alcanzó el propósito para el cual iba a ir esa lanza, ¿no? Porque la lanza tenía que derrotar al enemigo. Y si no, era una presa fácil, ¿no? Para poder ser él derrotado. Entonces el pecado hace eso, ¿no? No alcanza el propósito que Dios tiene o que Dios estableció para cada criatura. O sea, en este caso sería para nosotros, que le llevemos o que le agrademos a Él. Entonces eso significa esta palabra, errar en el blanco, significa eso, ¿no? El pecado lo que hace es no alcanzar el propósito que Dios estableció para nosotros, que le llevemos la gloria a Él y que le agrademos a Él. Entonces, totalmente el pecado nos hace es errarle a todas esas áreas, ¿no? La martirología tiene que ver con la doctrina del pecado, es una rama de la teología cristiana que se ocupa del estudio de los pecados eternos o pecados imperdonables. Sí, una de las cosas que podemos ver, ahí sí, viendo específicamente Génesis 3, es que en Génesis 3 vamos a encontrar 6 elementos de la caída que nos enseñan principios para entender y enfrentar el pecado en nuestras vidas. Esto ya es parte más como una aplicación también. Viendo la narrativa, la historia de Génesis capítulo 3, también puedes ir viendo cómo el pecado se va surgiendo y puedes irlo aplicando también a tu vida, ¿no? Entonces, versículo 1, vas a ver ahí al tentador de la caída, la serpiente. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, ¿no? Ya comienza, ¿no? El tentador de la caída, ¿no? Y en este caso presente pasa lo mismo.
para entrar a algún pecado está el tentador al principio. Él comienza, él es astuto, ¿no? Entonces comienza con sus dos armas poderosas. La mentira y la tentación son las dos herramientas grandes que tiene este tentador, ¿no? Entonces acá va a usar las dos cosas, la mentira y la tentación, para hacer lo mismo con Eva. Y eso pasó desde el inicio, y eso es lo que pasa tristemente hoy en día también. Usa las mentiras hacia nosotros y nos tienta constantemente. Entonces tiene eso. El blanco de la caída, Génesis capítulo 3, versículos del 2 al 5, dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis, ¿no? Entonces el blanco de la caída es eso, ¿no? Lo que ahora él va a usar es, a través de este diálogo, tentarle de esta manera: el fruto del árbol, y también este término, no comeréis de él, ¿no? Entonces ese es el blanco por el cual Satanás les decía: tengo que distorsionar todo este pensamiento para que cumpla mis propósitos. Y eso es lo que pasa hoy en día, ¿no? Donde muchas de las veces desvías la obediencia a lo que Dios te dijo y comienzas a servir o comienzas a hacer sus propósitos. Y es lo mismo que hace Satanás hoy en día, ¿no? Eso es lo que hace. Desvía toda esa verdad, todo lo que puedes ver en la palabra de Dios, con el fin de inculcar esta duda y hacer todo lo que Él quiere que hagamos, ¿no? Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Entonces ya directamente dijo blasfemia. O sea, ya directamente él contradijo completamente a Dios, porque el Dios soberano dijo que realmente sí van a morir, ciertamente moriréis, pero ya comienza, ¿no? El enemigo a decirte no. O sea, está negando la palabra de Dios, completamente la está negando, y dice: no van a morir. Ya comienza a mentirle, o sea, no van a morir. Es mentira todo eso. Niega la palabra de Dios. Y nos pasa, ¿no? Hoy en día también, donde muchas de las veces el tentador hace eso. O sea, es mentira vivir una vida de santidad. Es mentira luchar con el pecado. O sea, no obedezcas lo que te dice la palabra de Dios. Y muchas de las veces pasa eso, ¿no? En medio de la ira, en medio de, no sé, la tristeza y un montón de cosas, están esos, ¿no? Las mentiras del enemigo. Él dice: es mentira hacer eso, es mentira decir eso, ciertamente no va a pasar eso, ¿no? Pero es parte de lo que el enemigo usa, ¿no? Entonces, el enemigo lo que hizo es negar la palabra de Dios, él mintió y él engañó, ¿no? En estos versículos. Y desde ahí es así como el ser humano, o desde ahí es como Satanás comienza a tentar el corazón de todos los seres humanos. Tanto ahí en el inicio como hoy en el presente. Hace la misma rutina, por así decirlo. Usa lo mismo y tristemente caemos de la misma manera, ¿no? Y pasa. Dice el apunte: así opera Satanás en nuestro día, sembrando duda en contra de Dios y su palabra, torciendo la persona de Dios y presentándolo como algo que quiere restringir al ser humano de la libertad y que no quiere que el ser humano disfrute de la creación, ¿no? Entonces tiene que ver con todos estos términos. Satanás usa eso, sembrar esa duda contra Dios, esa distorsión en cuanto a la palabra de Dios, con el fin de que podamos permitirnos el pecado. Tiene que ver con todo este término, ¿no? Eso es lo que hace el tentador. Ese es el blanco fácil para él, hacer de esta manera, ¿no? El siguiente punto tiene que ver con la atracción de la caída. Versículo 6 de Génesis 3 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable o atractivo a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, como ya lo repetimos varias veces, Satanás es el engañador. Él comienza acá, en este punto, a engañar a Eva. Y Eva, tristemente, se creyó la mentira de Satanás. Él se creyó la mentira de Satanás.
Entonces comenzó de esta manera, ¿no? Indagando en su mente, poniendo esto, ¿no? Ya Eva, antes de que pasara todo esto, ella tenía clara esta advertencia, ¿no? Incluso este mandato que le había dado a Adán, ni le tocaréis, como este sentido de advertencia aún más grande, ¿no? Porque Dios le dijo que solamente no podían comer de ese árbol, ¿no? Entonces el ni le tocaréis ya agrega algo más de advertencia, ¿no? Entonces tiene que ver con esto. Luego de pasar por todo esto que hizo Satanás, inculcar, engañar, todas estas dudas, estas mentiras, Eva cayó en todo esto, afectó su mente, la manera de cómo ella comenzaba a ver ahora este pecado, o de la manera de cómo ella comenzaba a ver la obediencia a Dios, ya estaba distorsionado, ¿no? Entonces Satanás comenzó ahí, desde la mente, trabajando desde la mente de Eva para poder hacerla caer, ¿no? Entonces Satanás usó esa estrategia y es lo mismo que hace para hacerlo hoy en día. Por ejemplo, ahí Pablo lo dijo en Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 9. Alguien que me ayude leyendo Filipenses 4, del 6 al 9. Satanás usa la misma estrategia, ¿no? Usó con Eva para iniciarla a pecar. Y es de la misma forma que Pablo lo menciona ahí, en Filipenses 4, 6 al 9. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Hasta 9? Sí, hasta el 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Tiene este sentir, ¿no? Término de los pensamientos. Hay que cuidar mucho. Por eso dice el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por eso es muy importante el guardar los pensamientos, porque es ahí donde Satanás literalmente ataca. Y después mira los lados positivos. Entonces, si guardas tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús, van a pasar todo esto. Vas a pensar en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable. Pero anterior a eso, si no estaba guardado tu corazón por la palabra de Dios o en la paz de Dios o tus pensamientos, pasaba todo lo anterior. Va a estar afanoso y un montón de todas esas cosas, ¿no? Por el contexto que viene hablando en cuanto a la iglesia de Filipos. Entonces tiene que ver con todo esto, ¿no? La importancia de poder guardar nuestra mente, nuestros pensamientos en Cristo Jesús, porque si no, va a pasar todo lo anterior, el pecado, ¿no? Entonces esa es la manera en la cual actúa el enemigo, actúa en nuestros pensamientos, y es lo mismo que pasó desde el inicio, y es lo mismo que pasa hasta ahora. Para poder iniciar el pecado, comienza a sembrar esas dudas, comienza a sembrar ese engaño desde la mente, ¿no? El cuarto punto dice las consecuencias de la caída. Ahí desde Génesis capítulo 3, versículos del 7 al 13, va a hablar en cuanto a esto. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, ¿no? Antes de que todo este surgimiento del pecado esté, Adán y Eva estaban en un estado de inocencia donde esto no les afectaba para nada. El hecho de que ellos estaran desnudos no les afectaba. Pero ahora, por la integración del pecado, cuando ellos comieron este árbol del conocimiento del bien y el mal, ahora sintieron estas dos cosas, la culpa y la vergüenza. Ellos sintieron estas dos cosas, la culpa y la vergüenza. Entonces, estas dos cosas fueron lo que les llevó a estos dos personajes no solamente a tener vergüenza entre ellos,
sino también les llevó a poder cubrir sus pecados. O sea, ya el pecado integrado en sus corazones los llevó a cubrirse, no solamente entre ellos, sino a cubrirse de Dios. Ahora ya no quería acercarse a Dios, sino quería cubrirse, esconderse por esta culpa y la vergüenza que ellos tenían, ¿no? Y eso es lo que pasa, ¿no? Por el surgimiento del pecado. Surgen estas dos cosas, la culpa y la vergüenza, por el pecado en sí mismo. Entonces esto es lo que pasó en ellos, ¿no? Por medio de la caída, por medio de haber desobedecido a Dios, cuando Dios había dicho algo puntual. Esto es lo que tienen que obedecer. Pero al ser engañados, tanto Eva como Adán, y comer el fruto, entonces desobedecieron plenamente a Dios. Entonces hubo estos dos sufrimientos, la culpa y la vergüenza, que los llevó a cubrirse, ¿no? Y no querer ver a Dios. Por eso Dios se paseaba por el campo, preguntaba varias veces, que es lo que vamos a ver ahora, demostrando su misericordia, pero ellos por su culpa y su vergüenza se escondían, trataban de cubrir sus pecados, ¿no? Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, ¿no? Y es Dios expresando acá su misericordia, porque él ya sabía dónde estaba. Literalmente hubiese ido a juzgar, pero él comienza a pasearse, ¿no? Está dando vueltas por el huerto para ver si los encontraba por ahí, ¿no? Pero ellos que estaban con culpa y con vergüenza, estaban escondidos, ¿no? Entonces Dios no expresó directamente su ira, sino expresó ahí parte de su misericordia y su bondad, y lo vas a ver más adelante con las palabras o con el diálogo que va a seguir. Y dice, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto, ¿no? Entonces ellos, al escuchar el sonido de que estaba Dios rondando por el huerto, en lugar de poder acudir a Dios y clamar por misericordia y confesar su pecado y pedirle perdón por lo que habían hecho en su desobediencia, ellos decidieron huir de la presencia de Dios. Ellos decidieron cubrirse, ellos decidieron salir huyendo, por así decirlo, en vez de acudir por gracia, en vez de acudir y decir, Señor, perdóname por lo que hice, perdóname por desobedecerte. Ellos debían clamar por misericordia, pero su pecado no los llevó a hacer eso. Obviamente sabemos que es imposible esconderse de Dios. Jeremías 23, 23 al 24. Alguien que me ayude leyendo. Jeremías 23, 23 al 24. Es imposible que nos podamos esconder de Dios. Soy oh Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Se ocultará lleno, dice Jehová, en escondrijo, que yo no lo vea. ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Son preguntas retóricas que te afirman, es Él. Es Él el que va a estar en todo lugar viéndote, viéndonos, ¿no? Entonces Dios, no hay nada, ni nadie, ningún ser humano que se pueda esconder en ningún momento de Dios. Dios está en todo lugar y Él lo conoce todo. No hay nada ni nadie que se pueda esconder. Incluso ahí Jonathan Edwards también lo mencionó cuando hablaba en cuanto al juicio final, y decía que había personas que dicen, me voy a esconder en la roca, voy a esconderme en montañas, que me caigan, sea lo que sea, con tal de no sufrir todo esto. Y dice, es una pérdida de tiempo, porque no hay nada ni nadie que se pueda cubrir de Dios. Nadie se puede esconder de la ira de Dios. Entonces esto es real, no hay nada ni nadie. Pero el pecado te hace ver de esa manera, como si te puedas esconder de Dios. Y esto pasó con Adán y Eva. No sé si eso te pasa a vos. A mí me pasa muchas de las veces, donde pienso que me puedo esconder de Dios, pero no es así. Pierdo de vista este aspecto de la omnipresencia de Dios. Y es lo mismo que pasó con Adán y Eva. Perdieron este pensamiento. ¿Por qué? Por la causa del pecado. O sea, ya el pecado, el engaño, todo lo que pasó ahí fue ya integrado. Y tristemente pasa con esto, ¿no? Piensan que Dios no los puede. Piensan que se pueden esconder de Dios.
cuando no es real. Y es lo mismo que pasa hoy en día. Pensamos que muchas de las veces nos podemos esconder de Dios, pero no es verdad. Dios sabe, conoce, entiende todo. Él estaba en todos lugares, ¿no? Él estuvo como en primera fila, como en el partido de fútbol. Estaba en primera fila mirando. Y es Dios. Está en primera fila mirándonos. El escenario, los actores, nosotros, cada uno de nosotros. Esto es característico de nuestra naturaleza pecaminosa, pensar que podemos escondernos de Dios. El siguiente versículo dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y nuevamente, obviamente Dios sabía dónde estaban estos hombres, Adán y Eva, pero otra muestra más de la misericordia de Dios. Y hasta ahora vemos 3 maneras en las cuales Dios quiere demostrar la misericordia. Él quiere que ellos, de su manera intencional, voluntaria, decidan salir y confesar su pecado, pero no lo están haciendo. Y hace una pregunta, por así decirlo, él ya sabía dónde estaba. Pero esta pregunta es específicamente con este sentido, o sea, vení, decime dónde estás y confesame todo lo que hiciste, porque yo ya lo sé de antemano. Es parte de la misericordia de Dios. Pero el hombre decide no hacerlo, decide no confesar su pecado. ¿Y cuántas de las veces nos pasa eso, no? Donde Dios muchas de las veces nos habla con su palabra y no vamos en confesión hacia Él, con un corazón humilde, de decir: es esto lo que estoy pensando, es esto lo que estoy haciendo, cuando Dios ya lo sabe. Y Él usa su palabra para decirnos constantemente lo mismo: ¿dónde estás tú? ¿Cuáles son tus pecados? Él está buscando que de manera voluntaria vayas y lo confieses. Entonces tiene este mismo sentido. Es lo mismo que pasó acá. Es parte de la misericordia de Dios. Dios tiene mucha misericordia ante el ser humano. No solamente hacia nosotros, sino incluso hasta el mundo caído. Porque si no tuviera misericordia, Él ya hubiese venido a juzgar la tierra. Él está esperando que más personas vengan a su presencia. Y esa es la misericordia de Dios. Si Él quisiera, ya pudiera venir hoy, en un momento, en un segundo, y los que son en Cristo van a ir. Pero el hecho de que no venga todavía es parte de su misericordia. Quiere que aquellas personas que no han conocido el Evangelio, no han escuchado el Evangelio, puedan escucharlo y puedan creer. Él está esperando que más personas vengan de manera voluntaria, se arrepientan, confiesen sus pecados, ¿no? Parte de la misericordia de Dios. Dice: en lugar de ellos ir al oír la voz de Dios, ellos tomaron la iniciativa de poder esconderse. En vez de humillarse, en vez de confesar su pecado. Es más, su culpa, la culpa que ellos tenían, la vergüenza, es esto lo que les llevó a tener un temor a Dios, en vez de ir a humillarse, en vez de ir a confesar su pecado. Entonces el temor, la vergüenza, la culpa los llevó a esconderse de Dios. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y nuevamente, otras preguntas en las cuales está buscando aún más la confesión de Adán y Eva. O sea, son preguntas muy específicas y todavía ellos siguen sin confesar su pecado. Todavía ellos siguen escondidos. Mientras Dios sigue ahí en el huerto haciendo preguntas y preguntas y preguntas. Y el ser humano sigue estando escondido. Sigue, así sigue siendo terco, ¿no? En medio de todas esas preguntas claras, específicas. O sea, tienes que hacerlo. O sea, ahí está. Solo hay que hacerlo. Pero por su pecado no les llevó directamente a eso. Y dice, a pesar de todas estas preguntas, mira cómo responde el hombre. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Es interesante porque a pesar de todas estas preguntas directas que había hecho Dios, Adán decidió no reconocer su responsabilidad por su pecado, por haber desobedecido completamente a Dios, sino que hizo, le echó la culpa a la mujer. En otras palabras, le echó la culpa a Dios. La mujer que tú me diste, ¿por qué me la diste?
y no pudo reconocer su pecado. Y muchas de las veces pasa acá, ¿no? En el presente echamos la culpa a otras cosas antes que a nosotros mismos. No sé, el objeto, la persona, las circunstancias. Cuando no vemos y analizamos que el pecado original está en nosotros, es nuestra responsabilidad, es mi pecado, no es el pecado del resto, no es el pecado de la otra persona, o del objeto, o la circunstancia, no, es mi propio pecado. Entonces, pues eso es lo que pasó acá en el inicio, y es eso lo que pasa hoy en día en el presente también. Adán no reconoció su responsabilidad, que era su propio pecado, sino que le echó la culpa a Dios, le echó la culpa a la mujer que tú me diste. Y la narrativa sigue. Entonces Jehová, Dios, dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Ciertamente la mujer había sido engañada, y es verdad, pero ella también era plenamente responsable por haber desobedecido a Dios. Y vemos el mismo patrón. Ahora la mujer echando la culpa a la serpiente, ¿no? Como aquella que le engañó, ¿no? Entonces tienen este mismo sentido. También pues fuimos al libro de Romanos, donde mencionaba en cuanto a este aspecto de la depravación total, donde todos y cada uno de nosotros, por medio de nuestros padres, Adán y Eva, es que nosotros ahora somos integrados con este mismo pecado, no somos diferentes. Como lo mencionaba el pelagiano y el pelagianismo, que mencionaban varios aspectos erróneos en cuanto a esta naturaleza que nosotros tenemos ahora como pecadores por medio de Adán y Eva, ¿no? Ellos pensaban otra forma distorsionada, pero es imposible negar esto, ¿no? Y nosotros lo entendemos muy bien, que por medio de Adán y Eva, tristemente, a que ellos desobedecieran, es que cada ser humano ya nace con pecado, ya es un pecador, está depravado totalmente. Incluso las cosas que pueda pensar o sentir están llevados a Dios, ¿no? Por eso en Romanos 10, 17, si mal no me acuerdo, mencionaba en cuanto a los designios, mi modo de pensar, mi foco, mi meta, nunca estaba agradar al Creador, sino estaba agradar a mi carne, a lo que mis deseos pecaminosos querían, ¿no? Entonces es eso lo que produce la integración del pecado, una depravación total. El ser humano no puede hacer nada bueno, literalmente nada bueno. Incluso lo bueno que puede hacer es algo pecaminoso. Ya todo está distorsionado. Y lo veíamos con ejemplos, el tema de youtubers o ejemplo de varias cosas buenas que tú puedes hacer. Todo está distorsionado por el pecado. Y es eso, ¿no? La naturaleza del ser humano, esta es su propia naturaleza. Él está depravado totalmente. No hay ni una pizca, ni una gotita de algo bueno que puedas ver en el ser humano. Porque ya todo está infestado por el pecado, ¿no? Entonces decíamos ahí que el hombre es malo por naturaleza. Romanos 3, del 10 al 11, te va a mencionar que el pecado está afectado o afecta nuestra voluntad, nuestra mente, el entendimiento, nuestros deseos, las emociones, nuestras palabras, las conductas. Todo eso ya está distorsionado. Es, como lo mencioné, depravación total. Y es esto, ¿no? Todo ser humano está afectado de esta manera. No hay nada bueno en el ser humano. No hay nada bueno que puedas encontrar. Todo está depravado, ¿no? Esta es la realidad. No hay otra. Esa es la realidad que las escrituras nos transmiten. A partir de Génesis, de lo que pasó ahí en esa desobediencia, el ser humano completamente está atrapado en esto, ¿no? En un pecado, en la depravación total. Y es esto lo que nos caracteriza, ¿no? Incluso a nosotros. Entonces, ya pasamos por esos 4 puntos. Ahora el quinto punto de Génesis 3, versículos 14 al 19, la maldición de la caída. ¿Cuál fue la maldición ahora de haber desobedecido, de haberse escondido, de haber echado la culpa al otro? Ahora Dios va a traer maldición a estas personas, ¿no? En primer lugar, a la serpiente. Habla acerca de la serpiente física, o sea, del animal que Satanás había usado. Entonces está hablando acerca de eso, ¿no? Pero antes de eso dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás tú entre las bestias y entre todos los animales del campo, ¿no?
Entonces, debido al pecado de Adán y Eva, lo que afectó no solamente fueron a ellos, sino que tristemente lo que afectó fue algo mucho más amplio. Y es que afectó a toda la creación. Ahora, toda la creación está bajo maldición. Romanos 8, 20 al 23 te va a mencionar ahí cómo la creación está gimiendo y la creación va a ser liberada. ¿Pero por qué? ¿Por qué está liberada? Porque está atada al pecado. Incluso la creación fue afectada por este pecado, ¿no? Entonces, es terrible, ¿no? El pecado, ¿cómo afecta? Porque el pecado no solamente afecta a una persona, sino afecta al resto. Y es esto lo que pasa. Eso es lo que debes pensar en el momento de cuando vas a ser tentado. Mi pecado no solamente me va a afectar a mí, va a afectar la vida de mis hijos, va a afectar la vida de mi esposo o esposa, va a afectar la vida del resto, va a afectar la vida de la iglesia. Porque eso es lo que hace el pecado. Afecta a todo completamente. No solamente te afecta a ti, sino afecta a todos. Va a afectar a todos. Y es eso lo que pasó acá. El pecado de Adán y Eva afectó a ellos, pero no solamente a ellos. Afectó a toda la creación. Y hoy en día toda la creación está bajo maldición. Está bajo maldición. Pero hay una esperanza. Y es que cielos nuevos, tierra nueva. Hay una esperanza. Esa es la esperanza que tenemos, ¿no? En Cristo, de que todo eso va a pasar y el Hijo de Dios va a vivir y va a habitar en un cielo nuevo y en una tierra nueva, ¿no? Entonces, volvamos. Cuando habla de la maldición, tiene que ver con la serpiente y dice, aunque toda la creación fue sujeta a maldición, la serpiente fue maldita de manera única. Debido a lo que dice el Señor aquí, es posible que antes de la maldición Él tuviera patas. Por eso dice que se va a arrastrar y va a comer polvo, ¿no? Entonces, esto es lo más cercano que podemos entender, que posiblemente antes la serpiente tenía brazos para poder moverse y ahora ya no lo tiene por esta maldición. Y esto es único solamente a la serpiente, porque no vas a ver que menciona a otros animales que les quitó. No sé, hay mitologías como le ponen al león las alas. No es que antes tenía alas un león, esas son puras mitologías, ¿no? Entonces, lo único que se le quitó es a la serpiente de manera única. Al resto de los animales permanecen tal y como estaban. Solamente la serpiente fue la única que se le quitó este aspecto, ¿no? Por la maldición de haber actuado en esta parte, ¿no? Y dice el versículo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ¿no? Y esta es la profecía que trae esperanza, ¿no? Cuando habla la simiente de la mujer, se refiere a Cristo, y cuando habla la simiente de Satanás, se refiere a los incrédulos. Entonces, ya desde ahí va a haber enemistad. Entonces, ya desde ahí hay una separación total entre los hijos de Dios y los hijos del enemigo. Entonces, desde ahí ya hay una distinción. Entonces dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, ¿no? En este sentido, ya los hijos de Dios, los creyentes, son totalmente aquellos que son simiente de Satanás, totalmente diferente. Entonces esta es la característica que debe tener cada hijo de Dios. Como lo dijo Juan en capítulo 1, versículos del 5 al 10, cuando habla de esta naturaleza de Dios, que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas que hay en Él. Entonces hay una separación. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son los hijos de luz? Son aquellos que aman a sus hermanos. ¿Quiénes son los hijos de tinieblas? Aquellos que no aman a sus hermanos, ¿no? Y no permanecen en la luz. Y así vas a ver en el libro de Juan que hay varias cosas como esas, como que algo bueno, algo negativo, algo bueno, algo negativo, tiene que ver con esto. Un hijo de luz y un hijo que no es de luz y que anda en tinieblas, ¿no? El segundo castigo tiene que ver para la mujer y dice, a la mujer multiplicaré en gran manera los dolores en sus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, ¿no? Entonces, y tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti. Entonces decíamos que los dolores es algo que se agregó a la mujer. Antes posiblemente no era algo que les afectaba, era algo natural, en cierto sentido, no sé, para las mujeres era algo bueno, pero ahora es totalmente distinto y diferente, ¿no? Entonces tiene que ver con eso. Parte de la maldición, parte de la caída es esto, es esta maldición que ahora las mujeres van a tener dolor al momento de dar a luz.
y esta parte de tu deseo y Él se enseñará de ti, esto no son parte del castigo, no son parte de la maldición, sino lo que pasó es que ahora se distorsionó. Todo esto se distorsionó por causa del pecado, porque eso era, ¿no? Anteriormente Eva tenía que estar sirviendo a su marido, tenía que obedecerlo, tenía que ser sometida, ¿no? A lo que Adán decía, ¿no? Entonces esto ya estaba establecido antes de la caída. Pero lo que ahora se ha distorsionado es esto, esta manera de pensar, tanto el hombre como la mujer, ¿no? El tema de la sujeción, como este ejemplo, ¿no? A veces el hombre actúa de una manera autoritativa, áspera, como si eso significara, ¿no? Tener autoridad o sujeción. Realmente eso no es, ¿no? Y en la mujer muchas de las veces hay este pensamiento de inferioridad, debilidad, pero todo esto fue distorsionado por causa del pecado. Esta no es una maldición. Es más, solo lo que sí fue es distorsionado la manera de pensar, ¿no? Y de estar por completo en entrega total a su marido. Eso es lo que debía surgir. Para el hombre, dice, la maldición para el hombre dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Entonces, desde ahí es que ahora la manera de poder obtener los alimentos es más difícil, ¿no? Es diferente a lo que antes podían hacer, porque Adán y Eva solamente podían agarrar de los árboles, se agarraban el huerto fácilmente, pero ahora ellos tenían que hacer un trabajo mucho más esforzado. Pero el trabajo, eso ya estaba antes, ¿no? Cuando le dijo que ellos debían sojuzgar la tierra, entonces ya terminó el trabajo, ¿no? El trabajo ya estaba establecido. Lo que sí se distorsionó, por así decirlo, lo que sí cambió es que ahora iba a ser más difícil poder obtener ese alimento, ¿no? Esto es lo único que cambió. Y esto va a surgir desde Génesis 3 hasta que vuelvas a la tierra, dice. O sea, hasta que mueras. Esto va a ser así, de esta manera. Ya me quedé corto con el tiempo. Termino. La misericordia de Dios. La última parte, la misericordia de Dios. Parte de la misericordia de Dios está en lo que vimos, o lo que vemos ahí en Génesis capítulo 3, versículos 15, cuando da esta profecía de que va a venir esta simiente a destruir a la serpiente. Ahí está, es Cristo. Es Cristo esa simiente que iba a venir de parte de la mujer para poder redimir, ¿no? a la humanidad. Y en el versículo 21 vas a ver una representación de lo que va a pasar en el futuro, cuando Dios lo que hace es vestirle con pieles de animales a Adán y Eva, y lo que está haciendo es una sombra de lo que iba a pasar. Alguien iba a ser sacrificado por causa de tu pecado. Es eso lo que iba a pasar acá, y es esto lo que pasó, ¿no? Entonces es Dios demostrando también parte de su misericordia al cubrirles de su desnudez con esto, sacrificando a un animal. Entonces tiene que ver con todo esto, ¿no? Adán y Eva merecían morir, pero Dios mató un animal, mostrando así como lo vemos más adelante en la historia bíblica. Él matará a alguien en lugar o como sustituto de los pecadores para poder redimirlos, y este fue Cristo. Bueno, la última parte ya la habíamos visto, cuando Dios decide sacarlos del huerto del Edén para que no consumieran el árbol de la vida, porque esto era parte también de la misericordia de Dios, de que ellos puedan morir en su estado pecaminoso y puedan resucitar con un cuerpo restaurado y habitar nuevamente o restablecer esa comunión que antes tenían con Dios. Entonces, esta es una de las esperanzas bastante grandes que Dios lo ha determinado. Entonces, la muerte no es una tragedia, por así decirlo, es parte de la misericordia de Dios que tiene hacia nosotros, ¿no? Los que estamos en Cristo. Pero los que no, tristemente, pasa lo que sabemos, ¿no? En conclusión, solamente para terminar, el castigo del pecado en los incrédulos va a surgir estas cosas: separación eterna de Dios, esclavitud al pecado, corrupción moral, son culpables delante de Dios y les va a venir un juicio. Para los creyentes no hay condenación, pero
En los creyentes también vas a ver varias cosas como estas. Entristecen al Espíritu, rompen su comunión con Dios, son disciplinados con Dios, muerte y pérdida de recompensa, que tiene que ver con estos aspectos, pero no pierden la salvación. Entonces es un llamado a poder crecer en todos estos puntos, ¿no? Los incrédulos sí, completamente van a establecer un juicio donde no va a tener oportunidad de nada. El creyente, el Hijo de Dios, va a tener un juicio, pero lo que va a haber es solamente pérdida de recompensa. Pero el fin está en esto, ¿no? Donde no va a haber condenación para los hijos de Dios. Y es esto lo que te debe llevar a una esperanza, ¿no? A decidir, no quiero entristecer al Espíritu, no quiero romper mi comunión con Dios, no quiero ser disciplinado por Dios, quiero establecer una comunión verdadera con Dios y quiero permanecer siendo fiel, ¿no? Entonces, es esto lo que trata la martirología en cuanto al estudio del pecado. Depravados totalmente, pero estamos llamados a vivir una vida de santidad por medio de este segundo Adán, por el cual nosotros podemos acercarnos a Dios. Y esto es lo hermoso, que en medio de toda esta historia, de todo este pecado, hay una esperanza. Y en medio de esta era presente, todas tus tentaciones, todas las cosas que estás pasando, hay una esperanza. Pedro lo dijo, tenemos una esperanza viva, no es una esperanza muerta, esta vida en Cristo Jesús. Entonces este llamado todos juntos como iglesia, cada uno, a vivir todas estas dinámicas, ¿no? Así que oremos para poder terminar todas estas clases que el Señor nos estuvo dando en todas estas semanas con distintas personas y que salgamos desafiados, ¿no? Cómo todo esto lo puedo llevar yo a la práctica, entendiendo todos estos aspectos, crecer en la compasión, en la misericordia y también cómo esto lo puedo llevar incluso a la conciencia.